Ya empezó. Ok. Buenas, profesor. Mi grupo integrado por Eliezer Vargas, Gabriel del Rosario, Carlos Vargas, Emanuel Puga y mi persona Evelyn Zúñiga vamos ¿cómo se llama? A resolver los problemas que elegimos para el parcial número 3. Ok, el primer problema que vamos a resolver dice como enunciado, un eje escalado ABC consiste de dos segmentos circulares sólidos que someten a pares de torsión de 1 y de 2 que actúan en sentidos opuestos, como se muestra en la figura. El segmento más largo del eje tiene un diámetro 1 de 2.25 pulgadas y una longitud de 30 pulgadas. El segmento más corto tiene un diámetro de 1.5 pulgadas y una longitud de 20 pulgadas. El material es acero con módulo de cortante de elasticidad de 11 por 10 a la 6 psi y los pares de torsión son T1 igual a 20.000 libras por libras pulgadas y T2 8.000 libras pulgadas. Calcule las cantidades siguientes: el esfuerzo cortante máximo en el eje Y el ángulo de torsión en el extremo C. Siguiente diapositiva. Bueno, primeramente, como sabemos que son dos segmentos de tubos sólidos y que trabajan en torsión de direcciones opuestas, lo primero que hicimos es segmentar dichos tubos en dos partes, que sería el segmento AB y el segmento BC. Bueno, para desarrollar el segmento AB, lo primero que hacemos es calcular el par de torsión con respecto a AB, que sería el par de torsión 2 menos el par de torsión 1, dándonos esto un resultado de menos 12.000 libras por pulgadas. Y luego vamos a calcular eh, el cortante máximo. Vamos a calcular el cortante máximo de cada segmento para así determinar cuál será el cortante máximo y resolver el punto. Entonces, para calcular el cortante máximo del segmento AB, obtenemos la siguiente fórmula, que sería 16 por el par de torsión AB entre pi por el diámetro 1 elevado al cubo. Reemplazando los valores en dicha ecuación, nos da un resultado de un esfuerzo cortante máximo de 5.365 psi. Siguiente. Para calcular el ángulo de giro con respecto al segmento AB, tenemos que el par de torsión AB menos la longitud 1 entre el cortante por el momento de inercia polar del segmento AB. Cambiamos los valores, tenemos que menos 12.000 libras por pulgadas por los 30 pulgadas, que es la longitud 1, entre el cortante, que nos da el problema, que es 11 por 10 a la 6 psi, y el momento de inercia polar del segmento AB, que sería pi entre 32 por 2.25 pulgadas elevado a la cuarta. Esto nos da un resultado de menos 0.013007 radianes. Siguiente. Bueno, ahora calcularemos lo que vendría siendo para ver si en el segmento S se encuentra el esfuerzo cortante máximo que nos pide el problema. Lo primero que hacemos es calcular el momento, digo, el par de torsión de BC, que vendría siendo igual a la torsión en 2 que nos dio el problema, que vendría siendo 8.000 libras por pulgadas. Luego de esto calculamos el esfuerzo cortante del segmento S, que sería 16, por lo que nos dio el par de torsión de BC entre pi por el diámetro 2 al cubo. Y esto nos da 7.602 psi. Siguiente, por favor. Luego del segmento B también sacamos el ángulo de giro del segmento BC, el cual obtenemos utilizando la fórmula
ponemos la tensión de, disculpe, hago bien, el par de torsión que sacamos anteriormente de BC por la longitud 2 entre el cortante por el momento de inercia polar del segmento BC. Como ya dije, con lo que sacamos anteriormente del par de torsión del segmento BC, que es 8000, por los 20, que es de la longitud, de la segunda longitud, por el cortante que nos da el problema, que es 11 por 10 a la 6 PSI, y por el momento polar de inercia del segmento BC, que es pi entre 32 por 1.75 pulgadas, esto elevado a la cuarta. Y esto nos da 0,015797 radianes. Ahora nos piden calcular el esfuerzo cortante máximo en el eje Y. Como haya calculado los esfuerzos cortantes de cada segmento, vemos que en el segmento BC tiene el máximo esfuerzo, que es igual a 7602 PSI. Siguiente diapositiva. Bueno, aquí calculamos el ángulo de torsión que nos pide el problema de C, y este se obtiene sumando el ángulo de torsión del segmento AB más el ángulo de torsión del segmento BC que sacamos anteriormente. Esta suma nos da 0,002790 radianes, y esto lo tenemos que transformar a grados y nos da 0,16 grados. Bueno, el segundo problema que escogimos es el siguiente. Dice, un motor suministra de 275 caballos de fuerza a 1000 revoluciones por minuto al extremo de un eje. Los engranes en B y C toman 125 y 150 caballos de fuerza respectivamente. Determina el diámetro requerido del eje si el esfuerzo cortante permisible es de 7500 psi y el ángulo de torsión entre el motor y el engrane suponga es G igual a 11.5 por 10 a la 6 psi, una longitud 1 de 6 pies y otra longitud 1 de 6 pies, longitud 2 de 6 pies. Ok, en este segundo problema comenzamos sabiendo que el H es los caballos de fuerza transmitidos por un par de ejes. Profesor, disculpe si se escuchan unos bobos, hay una fiesta cerca. Sabiendo que este par de fuerza se representa por 2pi n, n son las revoluciones por minuto, y t, lo que es el par de torsión que lo trabajamos en libra-fuerza, entre 33.000. Si despejamos el par de torsión, nos daría que son 33.000 H, que es los caballos de fuerza de potencia transmitido por el eje, entre 2pi n. En el punto A, el par de torsión, teniendo esta ecuación en cuenta y sustituyendo donde está la H y la N, nos da un total de 14.444 libras pie. Y si esto lo transformamos a libras pulgadas, nos da un total de 17.333. En el punto B, trabajamos lo mismo con la misma ecuación y la multiplicamos por el par de torsión el par de torsión en el punto A. En este caso nos da 7.878 libras pulgadas, y en el punto C sería igual, con los datos, y multiplicamos por el par de torsión en A, que acá nos dio a 9.459 libras pulgadas. La siguiente. Aquí tenemos los pares de fuerzas en A, B y C, y el diagrama de distribución, y en la dirección y el cada sentido en el cual que ocurren, que es el par en A, B y C. Y también tenemos el diferencial del par de fuerzas de AB y BC, que en AB es 17.333 libras pulgadas y en BC es 9.454 libras pulgadas. Y la par de torsión máxima lo obtuvimos entre
entre el mayor, entre pi por la distancia total al cubo. Y sabiendo esto ya, solo nos sería cuestión de despejar, que nos daría en total una de las maneras que estamos utilizando para sacar el diámetro, que sería el diámetro al cubo igual a 16 por el par de torsión de AB entre pi por la par de torsión máxima, que en este caso nos da en pulgadas, nos da a 11.77 pulgadas cúbicas. Y al sacar la raíz cúbica de esto, nos daría 2.27, que sería el diámetro. El diámetro basado en el ángulo de giro en el segmento AB, solamente reemplazamos los valores que ya hemos sacado y nos da, y despejamos en la fórmula para sacar el diámetro. En el segmento AB, el diámetro sería, no veo, Creo que está en la siguiente diapositiva. ajá, Siguiente, la siguiente diapositiva. No, Ah, ahí está, ajá, diámetro sería 2.75 pulgadas referente al ángulo de revolución. cabe destacar que en este problema tuvimos dos procedimientos para encontrar el diámetro que será necesario en el sistema que tenemos en cuestión. Dado que en uno tenemos un diámetro de 2.27 y mediante el método de esfuerzo cortante, pero también tenemos que mediante el método, usando lo que vendría siendo el ángulo de giro, tenemos un diámetro mayor, que vendría siendo de 2.75 pulgadas. Dado que el diámetro que estamos buscando tiene que satisfacer ambas necesidades en el problema, vamos a tomar lo que vendría siendo el diámetro mayor de 2.75 pulgadas, que nos servirá para tanto lo que viene siendo el esfuerzo cortante máximo que tenemos, que era de 7.500 psi, y por otra parte para lo que vendría siendo el ángulo de giro permitido, que es de 1.5 grados. ¿Puedes retroceder a la diapositiva anterior? Solamente para aclarar, no, la anterior. sí, dame un minuto. Ajá, solamente para aclarar que a través de la fórmula del momento de inercia polar pudimos encontrar lo que, despejando pues, encontramos lo que era la fórmula para hallar el ángulo de giro permitido, ¿no? Entonces al reemplazar todo esto, nos da que el ángulo de giro permitido va a ser igual a la torsión por la longitud entre el cortante por el momento de inercia polar, y a su vez esto nos va a dar de la respuesta de uniendo estas dos fórmulas nos da una respuesta de 32 torsión por la longitud entre pi por el cortante por la distancia del diámetro a la cuarta. Y así es como tenemos nuestros dos ángulos de los respectivos segmentos de giro permitido. Siguiente. Este sería el problema 3. El problema 3 nos habla de un eje hueco de acero ABC con un diámetro exterior de 50 milímetros y un diámetro interior de 40 milímetros. Está fijo en los extremos A y B a fin de evitar su rotación. Las fuerzas horizontales P se aplican en los extremos de un brazo vertical que está soldado al eje en el punto C. Determina el valor permisible de la fuerza P si el esfuerzo cortante máximo permisible en el eje es 45 megapascales. Bueno, ¿quién iba a leer lo que vendría siendo los datos? Este problema primero lo trabajamos, por decirlo así, con el diagrama de distribución y asumimos la dirección del par de torsión, el del medio y el de los extremos, y nos da la longitud desde el punto donde está soldado la otra parte de la viga, que es el punto donde tenemos la longitud K y longitud B.
tenemos el par de torsión inicial, que es P por los 400 milímetros, la longitud B, que nos da que es 400 milímetros, la longitud K, que son 600 milímetros, y también nos dice que la longitud total vendría siendo la sumatoria de la longitud K más la longitud B, que sería un total de 1000 milímetros, y también nos da el diámetro del tubo número 2, que es de 50, y del tubo número 1, que es de 40 milímetros. También tenemos las unidades para peso newtons y para el torque sería newton metros. Correcto. Ahora, con objetivo de encontrar nuestras fuerzas P, que la tenemos aquí, encontraremos que estas causarán un par de torsión que lo llamaremos T sub 0, que será la multiplicación de estas fuerzas P multiplicado por la distancia en la que estas trabajan, que vendría siendo de 400 milímetros. Con objetivo de encontrar esta fuerza P, obtenemos el par de torsión con respecto a, que vendría siendo el par de torsión en el punto al que llamaremos punto C, donde tenemos ubicado T sub 0. Este multiplicado por la longitud desde el punto B hasta el punto C, que vendría siendo de 400 milímetros, dividido entre la distancia total de lo que vendría siendo el tubo que tenemos empotrado a ambos lados. Esto nos daría un valor en A de 0.16 multiplicado por P. De igual manera, buscamos este valor referente a lo que vendría siendo el punto B. Lo que vendría cambiando sería que la distancia que tenemos con respecto a este punto vendría siendo de 600 milímetros, con lo que obtendríamos un valor de par de torsión con respecto a B de 0.24 P. Siguiente diapositiva. Dado que encontramos que el valor con respecto a lo que vendría siendo el punto B es mayor y es igual a 0.24 P, podemos encontrar lo que vendría siendo nuestro par de torsión máximo, que lo vemos representado con la siguiente ecuación. Dado que el problema ya nos dijo que este valor será de 45 megapascales, disculpa, aquí hubo un error, aquí era el esfuerzo cortante máximo, que vendría siendo de 45 megapascales, podemos despejar esta ecuación para encontrar lo que vendría siendo nuestro valor de P. Para antes llegar allí, tenemos que encontrar nuestro momento de inercia polar, que se dará por la ecuación que dice que pi sobre 32 igual al diámetro de nuestro tubo. Pero dado que nuestro tubo es hueco, obtendremos que este diámetro será la resta del diámetro mayor menos el menor, obviamente. Esto nos vendrá dando como resultado un valor de momento de inercia polar igual a 362.26 por 10 a la menos 9 metros a la cuarta. Como diámetro usaremos un valor de 0.05, que es el diámetro mayor de nuestro problema. Y ahora, sustituyendo los valores en lo que vendrá siendo nuestra ecuación de esfuerzo cortante máximo, podemos despejar nuestro valor de P, que como sabemos, el par de torsión máximo será 0.24 con respecto al punto B por nuestra fuerza P. Así, al despejarlo, obtendremos un par de torsión de 652.07 Nm. Esto, al dividirlo sobre nuestro valor de 0.24 metros, obtendremos que nuestro valor máximo de P, que nos permitirá un esfuerzo cortante de lo que ya habíamos explicado previamente, de los 45 megapascales, sería un valor de 2.717 newtons para nuestros valores de P. Si en unas palabras más cortas, lo que se quería saber era el problema nos decía calcular la fuerza P y que en realidad era una fuerza la cual iba a hacer trabajar en todo el sistema, y para esto se necesitaba calcular las torsiones según los segmentos, y de esta forma, trabajando con P como incógnita, como ya todos saben, aquí podemos trabajar con esa es la X, ¿no? Trabajamos con P como incógnita y despejando e igualando las distintas ecuaciones, ahí vamos a encontrar el valor de P, siendo así una forma más sencilla y explícita de decir lo que se trabajó en este problema. No sé si alguien tiene algo más que agregar.
Yo tengo algo que agregar, pero es en el problema 1, así que si alguien quiere agregar algo aquí. Solamente Mm. que el esfuerzo, por tanto, ocurre en la parte C. En este problema. Vale. ¿Quieres que regrese al problema 1? Sí, por favor. Ok. Puedes dejarlo ahí. Vale, sí. En este problema, como dato curioso, como bien se ilustra en la siguiente imagen, nuestros pares de torsión irán en sentido contrario. O sea, el que tenemos en el punto B vendría con un signo negativo y el que tenemos en el punto C con signo positivo. Esto en práctica, lo que veríamos como resultado sería que en una sección vamos a tener que nuestro tubo va a girar en una dirección, mientras que en el punto C va a girar en otra dirección. Por esta razón, cuando vamos a obtener el ángulo de giro total, no sumamos los ángulos que ya habíamos encontrado, sino que los restamos. Así que sí, quería mencionar eso como dato curioso. Creo que eso sería todo por el parcial número 3. Estos fueron los 3 problemas escogidos por parte del grupo. Y sin más que decir, muchas gracias, profesor. Hasta luego, profe.